8.000 personas masacradas en un solo día. Ciudades enteras arrasadas. Un tribunal que ejecutó a más de 1.000 personas en cuestión de meses. No estamos hablando de la Inquisición española, sino de algo mucho peor. La Guerra de los 80 años. En 1566, el territorio más rico del Imperio Español se levantó contra su rey. Lo que comenzó como una protesta por impuestos excesivos desencadenó uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia europea. Era el siglo XVI. Los Países Bajos eran conocidos como las 17 provincias, un territorio próspero que se extendía por lo que hoy es Holanda, Bélgica, Luxemburgo y parte del norte de Francia. Pero esta riqueza pronto se convertiría en el centro de uno de los conflictos más largos de la historia europea. Carlos I había nacido en Gante en 1500 y creció hablando neerlandés, francés, español y alemán. La gente lo veía como uno de los suyos, pero cuando en 1556 cedió el trono a su hijo Felipe II, todo cambió. Felipe era diferente. Criado en España, ni siquiera hablaba neerlandés o francés, y ahí empezaron los problemas. Flandes no era cualquier territorio, era una región increíblemente rica, tan desarrollada que hasta los reyes franceses la codiciaban. Los neerlandeses tenían una larga tradición comercial y emprendedora que los había convertido en uno de los centros económicos de Europa. El Imperio español estaba en guerra constante, contra Francia en Italia, contra los otomanos en el Mediterráneo, contra los protestantes en Alemania, y los neerlandeses pagaban la cuenta con impuestos cada vez más altos. Lo peor es que estas guerras a menudo eran contra sus propios socios comerciales. Para la década de 1560, el protestantismo se había vuelto muy influyente en los Países Bajos. Los protestantes criticaban duramente el estilo de vida lujoso de la nobleza eclesiástica, defendiendo una vida más austera y una interpretación directa de la Biblia. Felipe II no lo podía tolerar. Para él, el protestantismo no solo era una herejía, sino una amenaza directa a su sistema político. La nobleza local intentó mediar. Felipe II nombró gobernadora a su media hermana Margarita de Parma y creó el Consejo de Estado con nobles neerlandeses, pero puso a su hombre de confianza, Granvela, al frente. En 1558, los Estados Generales se opusieron abiertamente a las propuestas de impuestos. Para 1564, la situación era insostenible. Los nobles más importantes, como el conde de Egmont y Guillermo el Taciturno, pedían medidas realistas para evitar la violencia. La respuesta de Felipe II fue más represión. Una región rica y próspera, un rey distante que no entendía a su pueblo, impuestos excesivos, represión religiosa y una nobleza local descontenta. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse. La chispa que encendió todo ocurrió en agosto de 1566. Un monasterio en Steenburde, en Flandes, fue atacado por una turba dirigida por el predicador Sebastian Mate. Lo que empezó como un incidente aislado se convirtió rápidamente en una ola de destrucción que se extendió por todo el país. La gente estaba al límite. Una terrible hambruna en 1565, las duras predicaciones calvinistas y una economía golpeada por la guerra nórdica de los 7 años crearon el ambiente perfecto para el caos. Los calvinistas entraban en las iglesias destruyendo estatuas, pinturas y todo tipo de arte religioso. Aunque el número de participantes no fue tan grande, las autoridades locales no pudieron o no quisieron detenerlos. La respuesta de Felipe II fue contundente. El 22 de agosto de 1567, Fernando Álvarez de Toledo, el temible duque de Alba, marchó hacia Bruselas con 10.000 soldados. Y no venía precisamente a dialogar. Estableció el Tribunal de los Tumultos, que la gente pronto llamaría el Tribunal de Sangre. Su misión era simple: juzgar a cualquiera que se opusiera al rey. El duque de Alba no se anduvo con rodeos. Mandó arrestar y ejecutar a los condes de Egmont y Horn, nobles católicos que hasta entonces habían sido leales al rey. Su único crimen, ser tolerantes con los protestantes. En los meses siguientes, más de 1.000 personas fueron ejecutadas. Mientras tanto, Guillermo de Orange, el noble más influyente de los Estados Generales, escapó justo a tiempo. Desde su exilio organizó la resistencia. En 1568 regresó con un ejército, atacando desde 4 direcciones diferentes. Sus hermanos desde Alemania y los hugonotes franceses desde el sur. La primera victoria rebelde llegó el 23 de mayo de 1568 en la batalla de Heiligerlee.
donde las fuerzas comandadas por Luis de Nassau, hermano de Guillermo, derrotaron al ejército español. Esta victoria demostró que la resistencia flamenca era una fuerza real. Aunque después las cosas se complicaron, Guillermo se quedó sin dinero y su ejército se desintegró. Su popularidad solo creció. Era el último líder capaz de plantar cara a España y la gente lo sabía. El mensaje era claro. Esto ya no era una simple protesta. Era el inicio de una guerra que cambiaría para siempre el mapa de Europa. El 1 de marzo de 1572, la reina Isabel I expulsó a los mendigos del mar de los puertos ingleses. Esta decisión provocó que los rebeldes, bajo el mando de Lumey, capturaran la ciudad de Brielle el 1 de abril. Fue la chispa que necesitaba la rebelión. Las principales ciudades de Holanda y Zelanda se unieron a la causa, excepto Ámsterdam y Middelburg, que resistieron hasta 1578. Guillermo de Orange fue nombrado gobernador general de Holanda, Zelanda, Frisia y Utrecht. La crisis golpeó a España en 1575 con una bancarrota que desató el caos. Las tropas sin paga se amotinaron y en noviembre de 1576 protagonizaron la furia española, el salvaje saqueo de Amberes que dejó 8.000 muertos. Este horror llevó a la pacificación de Gante, donde las provincias se unieron contra las tropas españolas amotinadas, olvidando temporalmente sus diferencias religiosas, pero la unidad se rompió en 1579. El 6 de enero, las provincias del sur, hartas del radicalismo calvinista, firmaron la Unión de Arras jurando lealtad a España. Guillermo respondió el 23 de enero uniendo las provincias del norte en la Unión de Utrecht. Las 17 provincias quedaban partidas, un sur católico leal a España y un norte protestante independiente. Una revuelta que comenzó por impuestos y libertad religiosa acababa de dar nacimiento a una nueva nación. 1581 marcó un momento histórico. Los Estados Generales declararon su independencia a través del Placaat van Berlatinge, un documento revolucionario que declaraba que Felipe II había abandonado sus responsabilidades como soberano. Era la primera vez en la historia moderna que un pueblo destituía formalmente a su rey. Necesitaban un nuevo gobernante. Invitaron al duque de Anjou, hermano del rey francés, quien aceptó pero fracasó estrepitosamente al intentar tomar Amberes por la fuerza en 1583. Isabel I de Inglaterra también rechazó el trono, aunque en 1585 envió apoyo militar con el Tratado de Nonsuch, 6.000 soldados al mando de Robert Dudley. Este tampoco duró mucho. En un año perdió todo el apoyo por su mala gestión. La muerte de Guillermo de Orange en 1584, asesinado por un fanático católico, llevó al poder a su hijo Mauricio de Nassau, de apenas 20 años. Contra todo pronóstico, Mauricio resultó ser un genio militar. Entre 1588 y 1602 conquistó una ciudad tras otra. Bergen op Zoom, Breda, Zutphen, Deventer, Groninga. Sus victorias definieron las fronteras actuales de los Países Bajos. Mientras tanto, España enfrentaba sus propios problemas. La pérdida de la Armada Invencible en 1588, constantes motines por falta de pago, hubo al menos 40 entre 1570 y 1607, y varias bancarrotas los debilitaron seriamente. En 1609, ambos bandos, exhaustos, firmaron la tregua de los 12 años. Los Países Bajos aprovecharían este respiro para fortalecer su joven república y prepararse para los desafíos futuros. La tregua de los 12 años terminó abruptamente en 1621. Los españoles hicieron un último intento por reconquistar el norte, mientras los holandeses respondieron con una estrategia que cambiaría la historia: la guerra naval y colonial. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales y Occidentales se convirtió en un arma poderosa. Los holandeses atacaban los convoyes españoles y expandían su imperio comercial por todo el mundo: Macao, Ceilán, Formosa, Brasil. El golpe más audaz llegó en 1628, cuando Piet Hein capturó gran parte de la flota del Tesoro española, financiando así la guerra y dejando a España sin recursos para pagar a sus tropas. En tierra, Federico Enrique de Orange lideró campañas brillantes. En 1629 conquistó Bolduque, considerada inexpugnable, usando tácticas innovadoras como inundar los alrededores. La marcha por el Mosa en 1632 le dio el control de Venlo, Roermond y Maastricht.
Sin embargo, Amberes y Bruselas resistieron todos los ataques. Después de 80 años de guerra, el Tratado de Münster en 1648 reconoció finalmente la independencia de las Provincias Unidas. España, agotada por las deudas y el desgaste, cedía ante una nueva potencia europea. El conflicto transformó el mapa político y religioso de Europa. El norte se convirtió en una república protestante próspera, mientras el sur permaneció católico bajo control español. Los Países Bajos emergentes no solo ganaron su independencia, se convirtieron en una potencia mundial gracias a su dominio marítimo y comercial. La era de los imperios coloniales acababa de comenzar y los holandeses estaban a la vanguardia.